en San Telmo, ¿no? Un epicentro, si se quiere, de toda esa Buenos Aires que tiene bajo los pies un montón de historia para contar, ¿no? Es el lugar donde está la génesis de Buenos Aires, ¿no? Todo lo que es la gran aldea, lo fundacional. Acá donde estamos precisamente era el límite sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá terminaba, era uno de los márgenes de aquella, de aquel delineado que hizo Juan de Garay, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre San Telmo y la ciudad que no vemos, la ciudad de los túneles? Bueno, la gran cantidad de túneles de diverso origen se dan aquí, ¿no? Principalmente. Estamos hablando de túneles del siglo XVIII, túneles que corrían de este a oeste y de norte a sur. ¿Pero para qué se hacían esos túneles? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Los jesuitas tenían esta costumbre de construir edificaciones subterráneas en sus edificios. Era una costumbre que tenían ellos. El tema es que al no estar en ningún lado aclarado para qué, empieza la especulación. Que esto, según las distintas bibliotecas que no terminan de ponerse de acuerdo, hablan de sistemas de defensa, ¿no? para prevenir ataques extranjeros, y también hablan de contrabando. También está la teoría, digamos, de la defensa de Buenos Aires, que se usaron para, digamos, las invasiones inglesas, para luchar contra los ingleses. Pero las invasiones inglesas fueron en 1806 y 1807. Sí, sí, sí. Los túneles, cuando Los túneles son del siglo XVII y XVIII, o sea, estamos hablando 100, 200 años antes de las invasiones. Por eso, pero no es que alguien dijo, che, vienen los ingleses, hagamos los túneles. No, hay una parte del tramo, hay un Greslevin tira una teoría que hay un ramo, una trama, digamos, de los túneles abajo de la manzana que da hacia la manzana de enfrente, donde estaba un regimiento, un cuartel de ingleses. Entonces se especula con que ese tramo más joven, digamos, había en ese momento, estaba yendo para allá, pensando que se construyó para dinamitar toda la manzana de enfrente. Lo que se considera es que se hicieron para escape, para preservación de la ciudad, para defensa. Ahora, eso lleva a una serie de mitología que abunda, y una de esas teorías dice que, por ejemplo, los túneles se usaron para el contrabando, ¿no? Porque eran túneles que unían el Río de la Plata con puntos centrales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Usaban los túneles para contrabando? Sí, esto más o menos tampoco muy atado con alambre, digamos, el tema del contrabando. ¿Por qué? Porque Buenos Aires ya de por sí era una ciudad contrabandista. Digamos, no hacía falta ir por los túneles. Curiosa la etimología de la palabra contrabando, ¿no? Porque viene de contrabanum, que era estar en contra del bando. Era todo lo que se hacía en contra del edicto judicial, ¿no? Del edicto del poder real, todo lo que estuviera fuera de la norma. De ahí que se dice que Buenos Aires se sabe que era un gran epicentro de contrabando. Lo raro de los túneles es que, primero que se comprobó que no llegaban hasta el río. Y a partir de la especulación empiezan los misterios. A ver, hay algunas teorías, digamos, jesuitas sobre el uso de los túneles, ¿no? O sea, que los usaban para hacer diversas trabajos espirituales, digamos, por ahí necesitaban estar alejados de la gente para poder estar concentrados, otros lo usaban de tránsito para poder ir de allá para acá. Esa es una teoría que después nace en 1918 con el arquitecto Greslevin, que dice, bueno, los túneles conectaban esta manzana con otras manzanas, con iglesias, con el fuerte, con la casa de la virreina, con diferentes instituciones. Esa es una de las teorías. La otra de las teorías por ahí jesuíticas, como para seguir con los jesuitas, era que lo usaban para tránsito entre ellos, ¿no? Que se movieran los esclavos, que se movieran, digamos, los trabajadores que tenían ellos también de las encomiendas y de las misiones del norte. Lo que tenemos que pensar es que se han descubierto, o nosotros podemos acceder a tramos muy cortos, porque el progreso lo que hizo es que se vayan interrumpiendo, ¿no? Los cimientos de los grandes edificios, etcétera, fueron interrumpiendo y nosotros ahora podemos ver 30 metros de un túnel, 70 metros. Pero la gran creencia o el gran consenso era que por lo menos todo este lugar, que es la génesis de Buenos Aires, estaba toda interconectada. ¿Cuál es la que más te convence a vos de todas las teorías de para qué se hicieron los túneles? No, para mí se usaban de conexión, de tránsito, para poder ir de un lado a otro. De todas las teorías o los motivos que justificarían estos túneles, ¿cuáles considerás más relevantes y que tengan, digamos, mayor peso histórico? Y el de defensa. Ahí me plantaría un poco, porque si bien para defenderse y huir eran lugares incómodos por lo estrechos,
porque no tenían respiración, no tenían aire, no tenían luz. Era complicado escapar, pero es una gran posibilidad. Todos los túneles en general fomentan la fantasía humana. La fantasía, la narrativa, el mito, la leyenda. Lo que hay que saber es discernir cuando estamos hablando de algo que es una invención y cuando estamos hablando de algo que está documentado. Vías de escape, refugios de fe, rutas del contrabando o pasajes para un amor prohibido. Los túneles nacieron por 1000 motivos, pero hoy todos convergen en un mismo enigma. Son huellas de una ciudad que, para sobrevivir o para ocultarse, necesitó hacerse invisible bajo tierra. Después tenés túneles de otro origen y para otros usos. Lo fantástico es que todo lo que pasa debajo de nuestros pies tiene mucho que ver, como pasa cuando se hace esa analogía con la Divina Comedia del Dante, Sí, en el Palacio Barolo. Sí. Siempre tiene que ver con lo oscuro, con lo que se oculta. Pero hay pasajes que te puedo contar que no solamente tenían que ver con esta cuestión de la que se habla siempre y que está documentada de alguna manera, que es el contrabando y la defensa de la ciudad, sino que hay túneles también que se hicieron para escapes amorosos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, uno que está muy cerquita de donde estamos nosotros acá, en Carlos Calvo al 300, vos tenés hoy una parrilla que es la antigua Tasca de Cuchilleros. En ese momento, estamos hablando... ¿Qué nombre? Siglo XIX, vos sabés que estaba la casa de los Oliden. La joven Margarita Oliden, que estaba enamorada de un payador, de Juan de la Cruz Cuello, ella estaba totalmente enamorada, pero su padre tenía otro destino para ello. En aquel momento las mujeres nacían y eran, su dueño era el progenitor y después pasaban a ser, ¿no?, prácticamente una propiedad del marido. Del marido, exactamente. Entonces, el padre, para ascender políticamente, ya le había asignado que se casara con Ciriaco Puitinio, que era de la Mazorca, y a él le permitía ascender políticamente y acomodarse con Juan Manuel de Rosas. Ella no tolera eso, y si ustedes van hoy a esta antigua Tasca de Cuchillero, que es una de las pocas casas que se ha preservado de esa época, donde está el baño de mujeres, está la entrada, que hoy ya no existe más, del túnel, del pasadizo que iba hasta la iglesia de San Pedro Telmo. Lo voy a decir de nuevo, hasta la iglesia de San Pedro Telmo, que por ahí ella huye, ¿no?, para tal vez usar ese pasaje como una huida desesperada del poder patriarcal, ¿no? Otro uso, entonces, que encontramos en esta Buenos Aires bajo tierra. Termina mal la historia, quiero decirte, porque el padre la encuentra y en ese momento, para un padre, la deshonra de una hija era peor que la muerte, y es él quien le da el tiro de gracia que la termina matando después. ¿El padre termina matando a la hija? A Margarita Oliden. Esta es una historia realmente muy, muy trágica y que también habla entonces de esa Buenos Aires subterránea, ¿no? ¿Y qué otros fines cuentan las leyendas que se usaban para estos túneles? Bueno, yo he escuchado historias de monjas que se encontraban con curas, presidentes que se han escapado de sus cargos, y quizás una un poco más humorística, y esta también es verídica, es que cuentan que el concepto de ratearse viene precisamente de un uso extraordinario de los túneles debajo de la Manzana de las Luces, porque los estudiantes de Nacional Buenos Aires, para evitar asistir a una u otra clase, habían encontrado esos túneles, habían encontrado una abertura, entonces se escondían en los túneles, esperaban que pase la hora de la clase y luego emergían de vuelta. Recién hablamos de los túneles que hay en la zona de San Telmo. ¿Qué registros hay de otros túneles en otros lugares de Buenos Aires? ¿Todo se concentra acá o hay otros barrios que tienen túneles o se sospecha que tiene túneles? Yo no los tengo tan estudiados, pero incluso en el Gran Buenos Aires también hay muchísimos lugares con túneles para distintas finalidades como las que ya nombramos, pero te quiero contar uno que te voy a sorprender. Recientemente, yo en mis libros siempre hablo, lo cito siempre porque es un mito histórico que rompe con la morfología de la ciudad, que es el Cábana, ¿no? 1936, imagínate que aparecen estos rascacielos. Frente a la Plaza San Martín. Frente a la Plaza San Martín, encuentro en la planta baja una puerta sellada y me voy a los planos de AISA, empiezo a investigar, hablo con vecinos que viven en el lugar. Yo la puerta la vi. Está sellada
desde el año 60 aproximadamente. Eso era un pasadizo secreto que iba desde el Cabanag directamente al hotel que está enfrente, que es el Hotel Plaza. Entonces ahí me pregunto, ¿puede haber sido el primer delivery que hubo en Buenos Aires? ¿No? Que llegaran los platos desde el hotel hasta el Cabanag O sea, un túnel que iba del hotel hasta el... Mira. Directo. Ese túnel existe, está tapiado, nadie lo quiere abrir. No ¿Pero hay por qué no lo quieren consenso. abrir? Yo creo que no quieren descubrir lo que hay. El rol de los túneles es fundamental para entender la otra cara de la moneda, ¿no? Digamos, hay una ciudad en la superficie que vemos todos, la Plaza de Mayo, la Catedral, el Cabildo. Ahora hay otra parte de la historia que es subterránea y de alguna manera cimienta metafórica y físicamente esa otra parte de la historia. ¿Qué leyendas hay alrededor de la Manzana de las Luces? No, la Manzana de las Luces, digamos, han pasado tantas instituciones, personajes y demás. Hemos tenido asesinatos, ha funcionado como cárcel también la Manzana de las Luces en un momento. Tenemos nuestros fantasmas y también nuestros monstruos, ¿no? 1839 fue el asesinato de Manuel Vicente Massa, que era en ese momento presidente de la Sala de Representantes. Y también había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y es asesinado en su despacho en medio de una conspiración para matar a Massa que estaba encabezada por su hijo. O sea, Massa padre era la mano derecha de Rosas y su hijo planea todo un asesinato, toda una toma del poder en ese momento. ¿Y eso ocurrió acá? Eso ocurrió en el otro espacio, en la Sala de Representantes, pero ocurrió acá. Estos asesinos que mataron a Massa también, digamos, fueron ajusticiados pronto. Seguramente estén dando vueltas por acá también. Por ejemplo, acá tuvimos el Museo de Ciencias Naturales, lo que hoy es el Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, estuvo acá. El que está en el Parque Centenario. Estuvo en el Parque Centenario de Buenos Aires. Este tuvo su sede en este edificio, estuvo acá, arriba era la sala de exposiciones, abajo eran los depósitos, como descubrimos hace poco. Y el primer director científico que tuvo el instituto es Hermann Burmeister, que era un naturalista alemán, y es el primer director científico de la institución, científico de verdad. Y él está hasta el día de su muerte en el museo, porque se lleva puesta unas vitrinas, se cae, y los cortes que le provocan la vitrina lo terminan matando. ¿En qué año fue eso? Eso en 1892. O sea, Burmeister ya estaba grande, o sea, tenía 80 y pico de años. Entonces, con el Museo de Ciencias Naturales a veces hablamos de eso, de dónde está el fantasma, si está acá o si se fue para Parque Centenario cuando se va al museo. Eso es una de las... ¿Pero alguien vio este fantasma? ¿Se escuchan ruidos? ¿Cómo? Se escuchan ruidos, a veces se han escuchado ruidos. Seguridad ha tenido algunos encuentros. ¿Con este fantasma? Con estos fantasmas. ¿Cómo estos? ¿Me estabas hablando de uno? Hay ahora muchos fantasmas. ¿Qué otros fantasmas hay? Es que acá han pasado muchas cosas. Hay algunos que no tenemos nombre de esos fantasmas también. ¿Te tocó cruzarte con alguno? Todavía no, porque me trato de ir de día. Ah, ok. Te reís, pero esas risas son de nervios, me parece, ¿no? Hoy los túneles dejan de ser refugio para convertirse en escenario de leyendas, presencias que no descansan y el eco del primer crimen descuartizado de nuestra historia. Prepárate para descender a la oscuridad más profunda de Buenos Aires. Donde está el Zanjón de Granados, por ejemplo, hay una curiosidad también que justamente ahí en Defensa y Chile aparece el primer descuartizado de Buenos Aires. Dentro de la historia criminalística, policial de Buenos Aires, era el señor Antonio Pose, que era ni más ni menos que un jardinero de Rosas. Esta es una historia que está documentada, así que podemos decir que es verídica. Estamos hablando de mediados de 1800, un poco antes de mediados, y el desafortunado descuartizado era un señor que se llamaba Antonio Pose. Este señor había trabajado como jardinero para Juan Manuel de Rosas y finalmente, al haber alcanzado cierta edad, entre comillas, se jubila, ¿no? Entonces lo que hace Rosas es, bueno, darle una suma de dinero en agradecimiento por su trabajo y a los pocos días nadie sabe más nada de Antonio Pose. Una pareja que vivía con él en Chile al 100, Chile 110,
lo mata por la pequeña fortuna de 2.100 pesos que él había podido hacer en su vida. Y así como nadie sabe nada de Antonio Pose, ciertas personas empiezan a encontrar partes de un cuerpo humano en distintos puntos del curso del arroyo Tercero del Sur. Esto obviamente empieza a alertar a los porteños que empiezan a denunciar esta situación a la policía. En este Tercero del Sur que yo te contaba, es arrojado el cuerpo de esta persona. Y ahí entonces se empieza a rastrear qué es lo que está pasando. Por un lado hay un torso, hay un brazo, hay una pierna, y por otro lado hay un hombre que nadie sabe dónde está. Así que la policía empieza a investigar y un buen día llegan al inquilinato donde vivía Antonio Pose, un inquilinato que además estaba aquí a 1,5 cuadras. Así que seguimos en zona, sobre la calle Chile. La pareja lo mata para quitarle ese ahorro. El señor de la pareja de matrimonio se encarga de descuartizarlo dentro de esa pieza y lo va tirando al Tercero del Sur. Al arroyo. Al arroyo. Y la policía pregunta a su vecina. Su vecina le dice que ya no tiene ni idea. La policía le parece sospechosa la reacción de la señora y entonces la instan a que abra la puerta para investigar esa propiedad. Y a medida que empiezan a avanzar por la casa, empiezan a aparecer cosas un poco extrañas, ¿no? Herramientas que parecían haber sido utilizadas con fines cortantes, algunos olores complicados. La cuestión es que una persona que pasaba por ahí ve un bulto, ¿no? en las aguas, llama a otros vecinos que lo ayuden a ver, encuentran todas las piezas desmembradas, pero faltaba la cabeza. La cabeza la encuentran las lavanderas, que acordate que el río estaba acá muy cerca y las lavanderas tenían su día para ir a lavar ahí a Las Toscas, muy próximo. Ahí venía el aguatero. Ahí a donde venía el aguatero aparece la cabeza de Antonio Pose. Y así llaman a todas las fuerzas de seguridad, los serenos de ese momento. Y por un indicio van directamente a Rosas a preguntarle, ¿no? Sí, efectivamente pueden dar con la identidad de este muerto. Así que se condena a la vecina y a su marido o a su pareja que juntos habían tramado este asesinato con el fin de quedarse con la plata del pobre de Antonio. Terminan confesando, no les queda demasiado, se cierra la ciudad, ellos confiesan. Él termina colgado en la Plaza del Retiro, fusilado y colgado y expuesto, casi como un espectáculo para que la gente vea, ¿no? Lo que no se podía hacer en Buenos Aires. Y la mujer va 5 años a la cárcel. Él es condenado a la muerte y a la señora, que se llama de apellido Zampayo, su condena es, la cárcel, pero previo a esto, a su pareja, una vez que es asesinada, lo cuelgan y su primera parte de la condena de esta señora, quiero decir, es pasar 3 veces por debajo del cuerpo de su amado, como una tortura psicológica, si se quiere. Y luego sí, la cárcel. El primer descuartizado de Buenos Aires se dio acá, en las puertas casi del Zanjón de Granados. Fue el primer descuartizamiento. Sí, no sé si es el primero más violento, pero definitivamente es uno de los más violentos. Sobre todo el encuentro, ¿no? De estas partes del cuerpo que uno no sabe de dónde provienen. Un pescador, una lavandera, ¿no? Encuentran una bolsa, la abren y de repente aparece un brazo. Entonces, parte del cuerpo fue tirado, descartado en lo que hoy son los túneles del Zanjón. Exacto, en estas aguas. ¿Y qué sensación crees que le generan los túneles al pueblo en general, a las personas? Y es un lugar misterioso. El tema de los túneles, la historia de los túneles un poco es la historia de los misterios de Buenos Aires. Y ese misterio nace a partir de 2 promesas. O sea, la primera promesa es una promesa de entretenimiento, en cierta forma, ¿no? De viajar a lo desconocido, de ver aquello que no se ve. Y la segunda promesa es una promesa de acceder a un saber oculto, un saber prohibido quizás, ¿no? Es algo que no nos contaron. ¿Por qué no me contaron esto en el colegio, no? Entonces se arma como una especie de mitología moderna a partir de los túneles, ¿no? Y justamente también cuando se empieza a hablar constantemente de los túneles es más o menos en el centenario, cuando sale en esta nota que te decía del diario La Nación. Entonces Buenos Aires necesitaba crear su mitología frente a las otras mitologías de otros países y de otras ciudades. ¿Qué sentís que falta por descubrir con respecto a los túneles de Buenos Aires? Uy, bueno, hay muchos. Para mí los túneles hablan de todo lo desconocido, ¿no? Buenos Aires es una ciudad
que siempre tuvo derecho y revés, que siempre guarda algo. Incluso en los tiempos ya siglo XIX-XX, de los cabarets, todos los lugares tenían cara y seca, ¿no? Eso pasó siempre. Y hay una Buenos Aires oculta por descubrir, que siempre buscó, ¿no? ese anonimato. De esa mitología, de ese misterio, de poder tener algo fuerte y anclado en datos, personas, lugares. Eso es el vigor, digamos, de los túneles. Por lo que me estás contando, los túneles tienen más que ver con la identidad porteña y con lo que nos gusta imaginar y soñar como símbolo porteño. Sí, totalmente. Que con una función objetiva a la historia del argentino o del virreinato o lo que sea. Exacto, sí. Es pensar aquello que quizás fuimos o quizás aquello que tememos haber sido, ¿no? Tal cual. Es ese juego. Nos interpela de alguna manera los túneles. ¿Vos considerás que faltan túneles por descubrir en Buenos Aires? Y a mí, yo soy una persona muy romántica, siempre juego con la esperanza de que algo aparezca. Yo quiero creer que hay otros tramos de túneles que todavía no se descubrieron. Pero fundamentalmente creo que hay toda una vida subterránea que falta investigar y descubrir. La historia de Buenos Aires también se encuentra con sus túneles. Y es una historia fascinante, llena de mitos y leyendas. Muchas de ellas todavía faltan descubrir. Hasta el próximo Argentina Desconocida.